Buenos días, mi gente, bienvenidos al día 6, mami, ¿verdad? Al día 6 de este viaje a San Francisco, donde sorprendo a mi mamá con el viaje de su vida. Y por si ustedes no han visto los videos anteriores, pues hemos estado aquí durante 7 días. Bueno, ya mañana nos vamos. Este es nuestro último día aquí en San Francisco, completamente al oeste de los Estados Unidos, completamente lejos de donde nosotros vivimos, al este en la Florida. El día de hoy llegó el gran día. Llegó lo que tanto nosotros estábamos deseando, una experiencia maravillosa que vamos a pasar. Quiero darles más o menos una primicia, y es que nos vamos a montar en un tren y vamos a ir para Napa Valley aquí en San Francisco, y pues vamos a estar incluso hasta por un viñedo. Sería nuestra primera vez de ambas, la primera vez de mi mamá en un viñedo y yo igual en un tren. Vamos a vivir una experiencia, son por unas horas, y pues nada, que no podíamos pasar la oportunidad de compartirlo con ustedes. Allí vamos a tener la posibilidad de que nos brinden un menú, sí, y algún vino, algún brindis, y bueno, esperamos pasarlo súper bien. Y además de eso, para esta experiencia, nosotros decidimos cómo hacer algo distintivo. Espérense, vean esto. Y nos compramos en Chinatown estos sombreros. Por supuesto no es original, ¿ok? En Chinatown. Y para nosotros como que vernos más bonitas. Vernos más bonitas en el tren, vean cómo nos vemos. Espectaculares. Mira, mi mamá tiene un estampado arriba y yo tengo un estampado abajo. Nos vamos, estamos esperando nada más que lleguen nuestros amigos Carlos y Mario, que lleguen aquí al motelito que nos quedamos, y al Motel 6, que si ustedes no lo vieron pues pueden verlo en el video anterior, el del día 5. Y caballeros, recordarles que se suscriban al canal para que vean el de mañana, y si no también pueden ver todos los videos de toda la experiencia aquí en San Francisco en el canal de YouTube, día 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Caballeros, ya nos vamos, ya esta gente ha llegado. Vean, este es el motel. Buenos días. Yo te vi haciendo cosas hasta tarde. ¿Sí pudiste descansar? Sí, más o menos ahí. Mandando contenido hasta tarde. Oye, hay frío. Mira, Mario con sombrero también. Buenos días. Tenemos un lugar para desayunar que ya yo había visto en videos anteriores de ahí de Napa Valley. Sí. Dicen que es el mejor lugar para desayunar ahí. Vamos. Ya, vamos. Así que bueno, yo lo guardé en el mapa. 33 minutos desde acá. Sí, pero Mario, contando sin el tráfico, vaya, Vamos a movernos, que no se nos puede perder la reserva. Que comienza a las 10:30, ¿verdad? Sí. Mira, yo con mi Christian Dior. San Francisco tiene 4 puentes que cruzan la bahía. El más largo de todos es este de acá, que conecta San Mateo, del lado de la bahía oeste de la bahía, con Hayward, en el lado este de la bahía. Tiene aproximadamente 8 millas, estamos hablando de 12 kilómetros, más o menos. Miren, caballero, como se ve por ahí adelante también, nos espera aproximadamente 1 hora y media de camino, así que vamos allá. Oye, pero primera vez que yo veo una mata de uva. Caballero, ya llegamos aquí al Model Bakery. Este es un lugar que yo vi desde internet. La gente que visitaba aquí a Napa Valley lo recomendaba muchísimo, y yo se lo recomiendo a ustedes también. Y tiene mucha variedad ahí, entonces bueno, por eso es. Lo otro es que también queda aquí justamente al lado donde se coge el tren de Napa Valley, entonces pues nos viene bien. Llegamos aquí y son como las 8:41 por ahí, casi las 9 de la mañana, así que todavía estamos en tiempo. Es que tenemos frío porque decía que iba a ser de 50 y pico a 80, pero como es por la mañana, pues imaginamos que ahora es que está haciendo frío y que después como que va a calentar un poquitico. Estamos con Mario. Mario, muéstranos ahí tu desayuno. Oh. Una deliciosa. ¿Cómo se llama? Una deliciosa tostada con huevo, bacon y queso Gouda. Esto ya estaba hecho, estaba ahí, aparecía en el mostrador. Aquí estamos los 4 sentados aquí. ¡Wow! Es un croissant sándwich. Sí, no podemos comer mucho porque tenemos comida en el tren. Wow, miren, se ve súper rico. Está rico. Y yo pedí, esta gente pidieron café, pero yo pedí un juguito de manzana y viene así aquí. Ay, qué rico huele el croissant. Mira, viene picadito y todo. Delicia. Sí, está rico. Muy buena. Está bueno, está bueno.
Miren, ¿Cómo le caballero, esta quitan el gente café? estaba tomando café todo el tiempo y me daba un poquito de envidia. Y Mario me pidió este café, que es como tipo un shot, es chiquitico, pero es un café descafeinado, porque ustedes saben que a mí me da dolor de estómago de la gastritis. Entonces yo le pregunto a Mario, ¿cómo hacen un café descafeinado? Ustedes saben, Mario. Ay, sí, muy por encimita, creo que pasa un proceso, el café se pasa por un proceso que creo que es un proceso químico. Sí, entonces así deja de estar tan natural el El café. café. Caballero, miren, buscamos en internet y dice que para obtener el café descafeinado, al agua se sumergen los granos de café verde en una solución de agua con extracto de café verde sin cafeína. Y como la cafeína es soluble, al remojar los granos, estos abren los poros y se produce un efecto de ósmosis. Y eso significa que la cafeína se diluye en el agua de forma natural. Mi mamá vio el pomito y está loca con el pomito, quiere llevárselo para Jacksonville, para la casa. Y hacer una chismosa. Vamos a venir ahora a este mercado que queda justamente aquí al lado. Wow, caballeros, vean esto. Y qué olor más rico se siente cuando tú entras. Mira cómo hay diversidad de uvas aquí, de diferentes tipos, de diferentes colores. Mira, aquí las blackberry también y más uvas aquí. Este mercado es bien pequeñito porque es un mercado local, pero caballero, sin duda alguna vale la pena. Bendecida es la gente que vive aquí en Napa porque los productos se ven muy pero muy buenos. Vean las verduras, qué bellezas. ¡Ay, qué rico huele! Miren, nos encontramos en medio del mercado un puestecito que se llama El Porteño y es de tradicionales empanadas argentinas. Y vean todos los frascos estos de especias. ¡Wow! Vean cómo hay. Muchísimo. Y fíjense, aquí hay un puesto también donde hay de todo tipo de aceites, aceite de oliva. Caballeros, fíjense en el empaquetado de estos enlatados que es completamente diferente. Son bien locales, bien caseros. Mira, fíjense en este, como tiene como un bordado así por fuera, es una lata, pero tiene como un bordado por fuera, está súper lindo. Y todas estas aquí son exactamente iguales, cajitas igual, pero tienen enlatados adentro. Miren cómo hay hongos aquí, caballero. Y también aquí de diferentes colores, verde, morada, amarillo. Mira, esto nunca lo había visto morado ahí. Y esto nunca lo había visto tampoco, ni eso. Vean esto, Little sardinas pequeñitas en aceite de oliva. Wow. Aquí vemos como las uvas directamente desde la mata se van secando y miren cómo se hacen pequeñas pasitas. ¿La podremos probar? Ok, la voy a probar, me da curiosidad. No está dulcecita, está verdosa y además de eso tiene una semilla grandísima. Napa Valley, sí, ese es el tren. Un texto de película. Ay, sí, me encanta esto, me encanta la pared porque es de un diseño así como rústico, del oeste. Sí, película del oeste, me encanta. Y nos vamos a montar en un tren y creo que el tren es este porque ahí dice Napa Valley Train. Creo que es este. Pero acabo de pasar por esta sala y todo el mundo anda con sombrero. Y mira que nosotros nos compramos estos sombreros para esta ocasión. ¡Mami! Todo el mundo adentro está con sombrero. ¡Qué casualidad! Bueno, yo me imaginaba un tren más grande. No es para nada grande. Son solamente 3 vagones, además de la locomotora. Y justamente dentro tenemos esta área que también tiene como para comprar vinos, ropa. Sí, es como una sala de espera. Y aquí se hace check-in. Caballero, este tren que estaba aquí justamente delante, que yo se los mostré, no es el de nosotros. Este es el de 6 horas, porque quiero contarles que cuando ustedes hacen la reserva, tienen varios itinerarios que ustedes pueden escoger. Nosotros escogimos el más económico, que es solamente 3 horas. Bueno, no es el más económico, es entre los más económicos, pero no es el más económico porque queríamos estar 1 hora en un viñedo. Es decir, el itinerario de nosotros tiene incluido como una bebida de bienvenida, un menú que es de 3 platos y además 1 hora en un viñedo. Y esa es la diferencia con el más económico, que el más económico no tenía 1 hora en un viñedo. Nos acaban de dar estos pines, ahora 3, porque vamos Carlos, mi mamá y yo, y quiero ponérmelo. Listo.
Dice Napa Valley Grain Train 1864. Miren, caballeros, les voy a comentar un poco el itinerario, que igual les pongo la foto aquí para que ustedes vean. Dice que a las 10:30 el check-in, ya nosotros hicimos, son las 10:08. A las 10:50 es que abordamos como tal el tren, es lo mismo que un avión. A las 11:30 sale, a las 12:30, es decir, una hora después, llegamos al viñedo que se llama Green Hills, y después una hora más tarde ya estamos de regreso. Es decir, vamos a estar solamente en el tren como tal 2 horas, porque la otra hora sería en el viñedo. Voy a ver si encuentro algún souvenir bonito de acá. Ay, miren esto, qué lindo. Es como una placa. Hay estos que tienen hasta las botellitas de vino y todo, pero el que más me gustó es este, que es como tipo, como si fuera un, no sé, como una piedra o algo. Caballero, vean esto, vamos a hacer ahora una vista panorámica. Así. Mirando el teléfono. 3, 2. Desa la mano para no separarnos. Sí, pero como... Aquí. ¡Saluden! Síganlo. Aquí dice Mario, me mareo. Yo quedé mareado. Están mirando la cámara. Ahí hay que cantar, quítate de la vía, Perico, que ahí viene el tren. Ella no sabe eso. Quítate de la vía, Perico, que ahí viene el tren. Si yo llego A saber que el Perico era sordo, yo paro el tren. Quítate de la vía, Perico. Generación Cuba. Please remain inside the station until your boarding has been announced. Once again, all passengers with the letter A. Ey, ya empezaron con el A. Nosotros somos el grupo C. Ok, ya nos toca. Le decimos adiós a Once again, all Mario. passengers with the letter C. Mario se queda aquí, Mario no viene con nosotros. Venimos mi mamá y Carlos. Y ya vamos a abordar. Caballero, el tren aquel no era. Es este, mami, mira qué largo es. Mira, completo está allá. Este sí tiene como, no sé, como 10 vagones más o menos por ahí así. Y fíjense, también tiene candaditos. Caballero, aquí en Estados Unidos, bueno, no solo en Estados Unidos, pero todo el mundo pone candaditos en todo esto aquí. Wow. Caballero, nuevamente en un tren. ¡Ay, no lo puedo creer! Miren el logo aquí de Napa Valley. Ya estamos subiendo. Mamá. ¡Wow! ¡Qué lindo! Estamos por la parte del restaurante ahora mismo. ¡Qué belleza! Esto es hermoso. Vean esto. ¿Qué te parece, mamá? De lujo. Ay, sí, es súper lindo. Parece un viaje a la época, un viaje en el tiempo. Ventilador de techo y todo. Vean estos asientos, ¿ok? Estos asientos están hermosos. Enseguida nos mandaron a sentar porque al parecer vamos a comer primero. Es que es el mediodía ya. ¡Wow! Aquí tenemos champán. Miren, tenemos champán. ¡Salud! Y por más aventuras como esta. Felicidades, Gladys, tu primer viaje. Para todos. El primer viaje de mami. Empezaste por lo alto. Ay, qué rico. ¿Te gusta? Tenía deseo de tomar un poquito de vino. Pero es champán. Sí, pero... ¿O será vino espumoso? Vino espumoso. Ah, bueno, es vino espumoso, pero parece champán, vean. Bueno, acá tenemos el menú. Hay varios platos para escoger. Por ejemplo, de primer plato, recuerden que les dije que eran 3 platos. De primero tenemos como una salsa de tomate y lo otro sería como un cóctel de camarones. En este caso los 3 queremos salsa de tomate, así que vamos a ver cómo está. Es como una crema de tomate, como decir una crema de queso o algo así. Ahora bien, de plato principal hay solomillo de ternera, pechuga de pollo, hay tipo
tipo pene de primavera, costilla de res estufadas, risotto también, pescado y hay gnocchi. Y de dulce, bueno, hay 3 opciones: torta de chocolate, helado y crème brûlée. Entonces ahora nos pusieron acá pancitos acá con mantequilla. Son las 11:26, caballeros, y ya apenas empezó a moverse bien poquitico, bien suavecito, pero ya se está moviendo. Hacía rato no montaba en tren. Sí, amor. ¿Desde cuándo? En Cuba y cuando recién llegado, porque cuando le cogimos la vuelta allá se viajaba en guagua, en Yutón. Sí, fue el cuento que yo les hice en el tren cuando me monté la primera vez, que les hice el cuento que nosotros íbamos a visitar a nuestra familia en Santo Espíritu en tren, pero bueno, ya es como dice mami, después que le cogimos la vuelta, pues íbamos en guagua. Cuando nosotros nos mudamos para La Habana, mi papá, mi mamá y yo, en busca de un futuro mejor, emigramos desde el centro del país hasta el occidente completamente. Pues para nosotros visitar nuestra tierra, donde estaban nuestras familias en Santo Espíritu, generalmente íbamos en tren. Era mucho más peligroso también, te robaban las cosas, por ejemplo, no podías quedarte dormida en el cubículo ni nada de eso porque te podían robar las cosas. Pero es que a mí siempre me ha gustado montar en tren, es que esto es una experiencia que es como un viaje también al tiempo, además este tren que es tan así como antiguo. Sí, este está más... Sí, más lindo, claro, aquel, imagínense, este tren es de finales del siglo XIX, tengo entendido, y pues tengo entendido también de que habían líneas como tal cuando el siglo XIX que se usaban los trenes, pero que después como que se dejó de usar esta línea y alguien la tomó para el turismo. Cremita de tomate. How's the salad, miss? Thank you. Sí, suave. Sí, una crema súper suave. Además se siente que son tomates orgánicos. Vamos a probarlo a ver qué tal. Pero es como estar probando puré. It's really good one. Oh, that's good. Be careful, it's hot. Cuidado, thank you. Costillitas están marinadas en vino rojo. Mira, se deshacen, deliciosas. ¿Qué tal está, mamá? Súper Se suave. deshace. Está bueno. Caballero, yo pedí pechuguita de pollo. Tiene como una crema amarilla abajo que no logro descifrar qué es. Y mi mamá, carne de res. La carne de res se deshace todo, está muy rico. Y la carne tiene un sabor fuerte. Muy bueno. Caballero, vayan a ver si ustedes le ven a mi mamá un color diferente. Está media colorada, así como morada. Digo, mami, no tomes más vino. Fue una copita nada más. La tuya y la mía. Ah, sí, es verdad, se tomó la mía porque yo no tomo. Y entonces ahora nos vamos a bajar en el viñedo. Y digo, mami, no tomes más vino. Y dice, yo me lo voy a tomar todo lo que me den. El muchacho nos explicó que nos van a dar una copa y que esa copa no podemos soltarla hasta el final porque dice que en esa copa de vino nos van a echar los diferentes tipos de vino para nosotros probar. Y también nos dio recomendaciones al que le gusta el vino rojo, al que le gusta el vino espumoso y sus favoritos, ajá. Pero bueno, nada. Estamos aquí por los campos de los viñedos viendo sus vistas y el muchacho también nos explicó que dice que aquí ocurre un fenómeno, bueno, es que hay como microclimas y entonces dicen que siembran rosas porque las rosas son más susceptibles a los cambios climáticos y entonces dice que cuando el clima está muy agresivo para las uvas, lo que hace es que las rosas pues se afectan primero y entonces es un indicativo que ellos tienen para poder cubrir las uvas y que no se dañen por el clima que esté haciendo. Miren cómo hay girasoles aquí, todo esto está bordeado de girasoles. Un molino de viento. Vean el baño, caballero, es súper chiquitico. Aquí entré con mamá. Vean este espejo, qué lindo. Y mira esto. Se ve súper lujoso. Caballero, ya llegamos.
Gracias. Llegamos al viñedo. Hace calorcito aquí, a diferencia de San Francisco. Que en San Francisco hacía un frío, mamá. Vean, ahora vamos a hacer la primera cata. Hay copas aquí, hay unos barriles y dice que agarremos nuestra primera copa de vino. Acá la tenemos. Es vino blanco. Voy a probar. Justo allá en el fondo, detrás de mí, van a ver varias banderas. Hay una de Estados Unidos y una de Croacia, porque justamente el dueño de este viñedo es un inmigrante de Croacia. Dice que él salió de su país huyendo del comunismo y vino para acá, para California. Y pues miren, creó este viñedo que al día de hoy, vean en lo que está convertido, en una zona de turismo también, además de toda la cosecha de uvas que tienen aquí, que ahora lo vamos a estar viendo. Vean que ahí pueden ver la bandera de California, que es la bandera del oso, la de Estados Unidos y la de Croacia. En esta parte de acá detrás de mí es donde convierten las uvas en vino. Y estas montañas que están justamente acá atrás son las que separan a Napa de Sonoma. Bueno, ahora vamos a dar el recorrido por el viñedo como tal. El hombre nos estaba contando que dicen que aquí tienen 80 empleados a tiempo completo y que los demás los contratan como por temporada. Nos contaban que aquí no utilizan pesticidas porque todo lo quieren utilizar de manera natural. Así que estas cajitas de pájaros es para unos pajaritos que acaban con todos los insectos que naturalmente atacan la uva. Mira la uva blanca, Chardonnay. Pero ellos no utilizan pesticidas. En lugar de eso, dejan que los animales sean los propios depredadores. Es decir, es para mostrar qué tan natural es el vino en Napa. Ya está morado aquí, ¿ves? Los pasitos de uva morado. Está rica. Sauvignon el primero. ¿Y este? Chardonnay. Chardonnay. A ver, déjame probar. Está un poquito más fuerte que el otro. Sí, está más fuerte. Es que esta gente fueron a probar el otro vino. Yo todavía estoy con el primero. Ustedes saben que yo no tomo y no, que va. De aquí entonces saco borracha. Acá nos dijeron que nos sentáramos en estas mesas acá, que vamos a probar ahora el vino rojo que tenemos acá para probar. Aquí a la izquierda nos pusieron un vino que se llama Zinfandel y este es Cabernet Sauvignon. y Cabernet Sauvignon. ¿Y cuál probamos? Entonces, bueno, vamos primero con el Zinfandel. Personalmente, Mario le encanta el Zinfandel. Vamos a probar el de la izquierda. Vamos con el Huele con el muy Zinfandel. fuerte. Es un vinito más seco, este Zinfandel. Obviamente los vinos de verano, los vinos refrescantes son los blancos, pero la gente también dice que los vinos rojos son los que son saludables y los que sirven para el corazón, para mantener sano el corazón. Ok, vamos a probar ahora el de la derecha. Cabernet Sauvignon. Sauvignon. Cabernet Sauvignon. De los dos, ¿cuál te pareció más rico? ¿El Zinfandel de la izquierda o el Cabernet Sauvignon? El de la izquierda. También Mario también le gusta el Zinfandel. Este no me gusta tanto. Tiene un saborcito más. Acá Acá mismo, justamente del lado de esto, pues nos encontramos este folletico que nos dice el precio de los vinos como tal. El que a nosotros nos gustó, que es el Zinfandel, cuesta $38 la botella. Ah, $38 la botella. No es ni el más caro ni el más barato, porque el más caro es este que cuesta $72 y el otro, el Chardonnay, que nos dieron a probar, cuesta $47. Listo, ya vamos nuevamente para arriba del tren. crème brûlée, lava cake, chocolate lava cake y espumoni. Ahora cuando lleguemos, que ya estamos en camino de regreso, lo más probable es que pueda hacerles. Ellos están muy contentos.
lo más probable es que pueda hacerles un recorrido por todo el tren, así que quédense para que lo vean. Acabamos de parar, ya llegamos. Ahora sí nos van a hacer el recorrido por el tren y lo primero que nos encontramos es este vagón que tiene estas ventanas acá y aquí lo que está es el generador de energía como tal del tren, dice, pero bueno, aquí dice que es personal autorizado solamente. Teníamos como 10 diferentes opciones para visitar viñedos, que tenían muchos viñedos o autobús, y ahora solo tenemos una opción en el tren y luego otro tren que va aparte. Y no era fácil para abrir otra vez, toma mucho tiempo. ¿Cuál es la época más alta que vengan turistas o visiten para ustedes? ¿Cuál es la mejor época donde más gente viene? Será septiembre. Okay. En ese tiempo, porque en septiembre no es tanto calor como es en agosto y julio, pero es el medio de harvest. Entonces todo el valle puedes olerlo en el aire, todo el vino, todos están haciendo el vino, los uvas en cada viñedo. Es mejor en el septiembre. Aquí es el vestibule. ¡Qué lindo! Y aquí es arriba, pueden mirar todo de arriba. Más privado porque toda la gente, los huéspedes pasan por abajo y yo te enseño hace un minuto. Y si ves los sillas más cómodos. Súper. En un tiempo de la comida más tienen aperitivos también y luego sopa, ensalada. Wow. Esto es como una parte que debe ser más costosa, ¿verdad? Pero cuando es un aniversario. Y es más privada, especial, sí. Entonces vean cómo son los asientos. Miren esta mesita aquí que chula. Y la vista completa hacia afuera, así como que panorámica. Todavía están limpiando un poquito. Pero toda la comida viene de la cocina abajo y mandamos por el dumbwaiter. No sé cuánto tiempo que han mirado un dumbwaiter, pero aquí tenemos uno. Ok, antes de la máquina voy a enseñar la cocina de abajo. Vamos a ver la cocina de abajo ahora. Que debemos tener como un speakeasy o algo así, si encuentran aquí, pues. Sí. Aquí es como tipo una barra así, como si hubiese sido una cafetería. Wow, los pasillos, qué lindos están y qué estrecho, vean para allá. Pero aquí cocinan para todos arriba. Algunas veces tenemos la otra opción donde es más caro porque es comida con vino. Es el más caro, es como 700 unos días por persona, pero lo que incluye los vinos son bien raros. Vean, aquí están los fogones y todo, los platos. El tren queda ahora. Y hay otro viaje ahorita en la tarde, este tren. La cena solo hacemos los fines de semana, entonces viernes y sábado solamente. Wow, dice que ahora vamos a ver el más nuevo de todos los carros. Como tiene dorado, me encanta. Estamos pasando de vagón a otro. Wow, qué lindo. Wow, it's beautiful. Miren, acá hay un espacio, un asiento súper grande, asientos más pequeñitos que se mueven. Un olor, wow, qué rico. Mira esto, qué lindo aquí también. Sí, eso no hay ningún vagón en el tren que mira así. Algo especial. Uno es Legacy, el otro Express. Sí, eso es Tasting on the Rail. Este es como el de testing, que es como el de probar vinos durante todo el viaje, ¿no? Porque tantas personas aquí en Napa siempre quieren hacer las cenas cuando es comida y se comparte con el vino y pueden saberlos juntos, pero nosotros no teníamos algo así y ahora sí tenemos. 7 tiempos de la comida, 7 vinos y los vinos no pueden agarrar ningún lado en el tren y son difíciles para encontrar en el valle también. Aquí tenemos nuestro vagón. Sí. Máquina y es un Rolls Royce, es una máquina de Rolls Royce. No digo porque es bien nuevo y mira. La máquina es del Rolls Royce. Rolls Royce. Wow, dice que la máquina es del más Rolls cerca Royce. cero de polución que pueden hacer. Claro que usa el diesel fuel, pero va a tener un poquito, pero antes teníamos las máquinas de 1979 y se tiraron humo negro y no era bueno. Ahora vamos a ir a la parte de la cabina, de la locomotora, mejor dicho. Ok, vamos a subir. Es un poquito peligroso aquí, aguantándome. Ok. Ya estamos arriba. Aquí era donde estamos, aquí ahora mismo. Cuidado aquí,
Wow, hello. Bienvenidos a la máquina. Aquí llamamos 1864 porque eso es el año que los train tracks empezaron. Es el año que empezaron y es el más nuevo de las máquinas que tenemos. Hicieron Rolls Royce. It was done by Rolls Royce, right, Lee? Correct. Eso es nuestro engineer, Lee Brock. Y es el mejor para el aire. Es lo más cerca a cero de polución que podemos hacer. Wow, Kevin nos cuenta que la locomotora es bien ecológica. Es lo que me quieres decir, ¿no? Y bueno, pues aquí es donde se conduce, ¿no? Desde acá. Sí, aquí están manejando todo. Solamente con esto acá. Sí. Y se mira desde aquí. Se tiene esta visión aquí, ¿no? Correcto. Wow, se mira desde aquí Por eso, y si pues se necesita, conduce. el conductor sale a otro lado para mirar alrededor si no puede. Oh, ya. Bueno, ya le dimos muchísimas gracias a Kevin por darnos la oportunidad de conocer el resto del tren que nos faltaba por conocer y mostrárselo también a ustedes. Fue mi primera vez en una locomotora y fue una experiencia súper buena. Lo otro que me encanta es que ustedes saben que aquí en California están muy pendientes de la protección al medio ambiente. Todos tienen mucho con eso y entonces ellos aquí también dicen que esta locomotora es lo mejor que pueden tener en este tiempo y que afecta lo menos posible al medio ambiente. Y eso fue una de las cosas que más me gustó. Vamos a encontrar con Mario, que está aquí esperándonos. ¡Saluda ahí, Mario! Soy de Uber y vengo a buscar a Ay, vean lo que Mario nos trajo. Es una naranjita con chocolate. Muchas gracias. Vamos a probarlo. Ese es el mercado aquí. Pero con cáscara y todo. Sí, es que los porque cascaritos, la lo cáscara hacen, se lo come. caramelizan y entonces le ponen el chocolate. ¿No? Como los cascos de naranja. Ay, está buenísimo, no está ácido. No. Sí. Qué rico. Como una toronjita así, un dulce toronja. Es como un dulce de toronja, como una naranjita. Caballero del tren, hemos llegado aquí al hotel. Yo me acabo de dar un baño después que dormí un poquito. Mi mamá está ahí. Nuestros amigos Carlos y Mario, de Amigos Entrañables, están llegando porque nos vamos a ir a comer alguito juntos, pero fuera de cámara. Porque la verdad, todos estos días han sido días de mucho trabajo, de mucha grabación, de mucho todo. Han sido levantarnos temprano, acostarnos súper tarde, yo enviando el contenido para poder subirlo todo a tiempo y un día tras otro. Y pues nada, que yo espero realmente que ustedes hayan pasado todo este viaje como nosotros realmente lo pasamos. Mi mamá lo celebró por todo lo alto, lo ha pasado por todo lo alto. Ya ella después les dirá cómo lo ha pasado. Estamos sumamente agradecidos con nuestros amigos, los cuales se los recomiendo muchísimo, pero muchísimo. Como les dije ya, ellos tienen un tour aquí por San Francisco, donde además de mostrarles la ciudad, se lo muestran con amor y pueden llegar a sentir la calidez de las personas latinas e hispanas como nosotros. Y pues nada, súper recomendado. Nos vemos mañana en el video del regreso. Y además de eso, contarles que hay otro video por ver, que es la primera vez que mi mamá y yo nos montamos en un carro autónomo aquí en San Francisco. No podía faltar tener esa oportunidad y pues lo hicimos. Y pues nada, nos vemos mañana. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Un besito. Voy a descansar también porque ando súper muerta y mañana nos levantamos a las 5 de la mañana. Chao.